un rato vamos a estar compartiendo algunas de esas historias ya. Muchas gracias a toda la gente, a los amigos que nos acompañaron en la noche del viernes, en la noche de terror en vivo, en Día de Muertos. Mucha gente y creo que la hemos pasado muy bien, ¿no? Si estuviste ahí, manda tu opinión, contanos cómo la pasaste, si te gustó, si no te gustó, en fin. Gracias a todos los que nos acompañaron, que se dieron cita para compartir la penúltima noche de terror en vivo, ¿sí? Penúltima noche de terror en vivo. Así que bueno, la última va a ser en el mes de diciembre. Me parece que va a ser me parece que es viernes 14, creo que cae, por ahí, más o menos viernes 14. Así que vayan agendando, viernes 14 de diciembre. Con eso cerramos el año, nos despedimos de la noche de terror. Así que bueno, espero que en esa última noche puedan estar ustedes, los amigos que nos acompañan durante todo el año. Vayan agendando la fecha, por supuesto, Un poquito de calor en los ambientes adentro, afuera está un poco mejor, seguramente. Estamos ya transmitiendo a través del Face también. Gracias a todos los amigos que ven el programa a través del Face, nos escuchan y lo comparten, ¿sí? Pueden compartir las transmisiones, así que eso está muy bueno, nos ayuda mucho también a nosotros, ¿sí? Para los amigos que nos siguen escribiendo, es difícil cumplir con todo el mundo, tratamos de hacerlo, vamos buscando de a poquito algunas historias. Lo que sí, tengan por seguro que vamos a tratar de complacer a todos, ¿sí? Vamos a tratar de complacer a todos. Gracias a la gente y a los amigos que nos acompañan, que en este momento están en sintonía, que yo sé, por supuesto, que son muchos. Muchísimas gracias por estar allí. Saludos especiales para Lorena, que hoy está cumpliendo años y que nos acompaña desde hace mucho tiempo. Gracias por la buena onda de siempre, por todos los comentarios, por las cosas lindas que nos dicen y nos transmiten, al igual que toda la gente que estuvo presente en la noche de terror en vivo, ¿sí? Un saludo para todos y comenzamos con las historias. Bueno, esta es una historia que yo quería compartir con ustedes, que me llamó muchísimo la atención, que creo que la hemos escuchado ya en alguna oportunidad años atrás, ¿no? Pero buscando entre las historias solicitadas, encontramos esta historia que por aquellos años o en aquel momento la mandaba Sandra. Nos comentaba que nos escucha junto a sus hijas y que yo muchas veces les conté, cuenta Sandra, algunas de las cosas que me ocurrieron de chica. Solía vivir con mis padres y dos hermanas, y entre tantas cosas que ocurrieron en la zona de Monteros, en el campo, muy chiquita, hay una que me quedó grabada. Un día mi padre, con los trámites, como todo el mundo, con algunos trámites, algunos papeles que tenía que hacer acá en Tucumán, se vino. Tenía un hermano que vivía en la zona de Barrio El Bosque y cada vez que había que hacer algo acá en Tucumán, que había que ir al médico y todo lo demás, allí en la casa de mis tíos es donde parábamos, por supuesto mi papá también, ¿no? Él se vino a la casa de su hermano, se iba a quedar de un día para el otro, y aquella noche yo recuerdo muy bien, me quedé junto a mis hermanas y a mi mamá en casa. Había sucedido esta situación muchísimas veces, ¿no? Siempre que había que hacer trámites, mi papá se quedaba y nosotros quedábamos en casa con mi mamá sin ningún problema. Como toda la gente que ha nacido, que ha crecido en el campo, se acostumbra, ¿no? Un poco a estas cosas por aquellos años, qué sé yo, la oscuridad, por ejemplo, ¿no? La soledad, porque las distancias entre una casa y otra solían ser mucho mayores a las distancias que son hoy en día, ¿sí? No había luces por aquel momento. La calle
que pasaba por frente de nuestra casa era una calle que pertenecía, una calle de tierra, por supuesto, con muy poco tránsito. Mis abuelos nos habían heredado algunas hectáreas, si no recuerdo mal, eran 30 y tantas hectáreas. Y el vecino más cerca estaba a 1 kilómetro por aquel momento, ¿no? Las noches en el campo, por aquellos años, sin luz eléctrica aún, solían ser muy común el hecho de, por ejemplo, de acostarse temprano, ¿no? Porque cuando caía el sol, al rato, mi mamá ya estaba preparando la comida, nos acostábamos a dormir, pero eso sí, nos levantábamos muy temprano, por supuesto. Y a eso estaba acostumbrado la gente del campo. Salir a veces al pozo para traer agua. Había un pozo, no teníamos agua corriente por aquellos años. Y Sandra, cuando me cuenta esto, a mí particularmente se me representa también mi niñez en la casa de familiares de mi mamá, en Simoca, en Pampamayo, donde era tal cual ella lo pinta, ¿no? Un terreno grande con la casa en el medio, con animales de granja, por supuesto, alguna que otra plantación y el agua del pozo. Eso lo recuerdo muy bien. Sobre todo recuerdo muy bien el tema de la falta de luz eléctrica. Habían algunos mecheros, le decían, ¿no? Algunas garrafitas para luz la noche, pero se la cuidaba muchísimo porque no era tan fácil recargarlas. No era salir a la esquina como uno puede hacerlo acá y recargarlas. Entonces se las cuidaba muchísimo, las velas y todas esas cosas. Yo lo recuerdo en casa de mis tíos en Simoca, en casa donde mi mamá había crecido, y lo recuerdo tal Sandra nos comenta hoy, ¿no? Ese es más o menos el escenario en donde transcurre esta historia. Pasaron muchas cosas. Yo recuerdo de chica haber escuchado historias, relatos por parte de tíos, qué sé yo, de gente de la familia, allegados. Pero hay una que me quedó grabada muy particularmente, y es esta que les cuento, donde mi papá se había venido a San Miguel y nos quedamos con mi mamá y junto a mis hermanas, ¿no? Aproximadamente cerca de las 10 y media de la noche, yo salí, esto lo recuerdo claramente, al patio a traer un poco de agua. Mis hermanas ya estaban acostadas o estaban acostándose. Mi mamá aún estaba en la cocina. Yo tenía que sacar agua del pozo. Solíamos dejar en la cocina el agua por si alguien se levantaba en la noche para que pueda tomar, por supuesto. Teníamos algunos recipientes. Bueno, me fui hasta el pozo como lo hacía todos los días o todas las noches. Me acerqué al pozo y en lo que estaba sacando el agua, siento que me nombran. Y esto es extraño porque yo sentí como si me llamaran desde adentro del pozo. Escuché la voz desde adentro del pozo. En ese momento, bueno, ahí estamos, seguimos con la historia. Aquellas cuestiones, como les cuento, eran como muy normales para mí. Yo recuerdo que salía al patio en la noche sin ningún problema, como suele suceder hoy, cuando uno lava la ropa y de pronto comienza a correr viento o va a llover. Salía al patio con mi mamá para traer la ropa, yo era la hermana mayor, y esto era totalmente normal. Nunca sentí miedo. Aquella noche que les cuento, era una noche, no sé, un tanto extraña, porque el cielo estaba muy limpio, aún así corría como mucho viento, y yo sentí en el momento en el que sacaba el agua del pozo que me llamaron desde adentro. Sentí mi nombre.
Me pareció extraño. Yo me di la vuelta pensando que, bueno, seguramente habría sido mi mamá que estaba en la cocina. Y al darme vuelta para volver a la casa, para entrar nuevamente en la casa, recuerdo muy bien que camino unos metros y escucho de nuevo, escucho mi nombre, ¿no? Sandra. Yo iba mirando a la cocina donde estaba mi mamá, y mi mamá estaba lavando algunos platos en un tacho sobre la mesa, y ni siquiera me había mirado, es decir, no fue ella la que me llamó. Miré hacia donde estaban las piezas estaban separadas de unas de otras, ¿no? No era una casa como las que hay acá en la ciudad. Miré a la pieza donde estaban mis hermanas, supuse quizás alguna de ellas, pero después me di cuenta que no había reconocido la voz, ¿no? Seguí caminando. Esto tuve una sensación en ese momento un tanto extraña, un escalofrío, una sensación realmente muy pero muy fea, ¿no? La cuestión es que camino, no sé si 1 o 2 metros más, y lo escucho de nuevo, y al darme vuelta veo como un destello de luz violeta saliendo del pozo, y luego una mujer completamente de negro parada del otro lado del pozo. Yo un poco que fijé la vista para asegurarme de lo que estaba viendo. Estaba con ropas oscuras y el cabello muy, muy largo, eso lo recuerdo muy bien. Y en ese momento di un grito y mi mamá, al escucharme, vino rápidamente. Esta mujer desapareció ante mi vista en cuestión de segundos, ¿no? Es como si se hubiera desplazado hacia atrás hasta desaparecer en la oscuridad completamente. Por supuesto que mi mamá, al escucharme, vino donde estaba y me preguntaba qué pasaba. Yo no podía creer lo que había visto, es decir, estaba muy asustada, tenía mucho miedo. Mi mamá en ese momento me tomó del brazo y me llevó adentro de la casa mientras escuchábamos una risa burlona e insistente. Mi mamá, en ese momento, sin que yo le haya dicho absolutamente nada de lo que sucedió, comenzó a insultar. Como si hablara con alguien. Comenzó a insultar y recuerdo muy bien que lo corría, que le decía que no quería que estuviera allí, que no era bien recibido, que se fuera, que nos protegía la Virgen. Esto lo recuerdo muy bien, lo corría. Llegamos adentro y nos quedamos juntas en la parte de adelante de la cocina. Yo todavía sin comprender lo que pasaba. La miraba a mi mamá, incrédula ante esta situación, y tratando de que me explique qué es lo que había pasado. Mis hermanitas, que por ese momento tendrían entre 6 y 8 años, ya estaban dormidas. La entrada a la cocina no tenía puerta, solamente tenía como una cortina que estaba prácticamente todo el día corrida, ¿no? Porque la cocina era un lugar en el que había como mucha actividad, ¿no? Estábamos prácticamente todo el día allí. Nosotras estábamos sentadas y ahí entonces mi mamá se paró y trajo una imagen de la Virgen que tenía, la puso en la mesa. Yo recuerdo esa imagen desde que era muy, muy chiquita, ¿no? La puso en la mesa y la iluminó, es decir, le prendió un par de velas, ¿no? Recuerdo que se persinó y rezó por un instante. Y de pronto sentimos un ruido, como si alguien caminara por el techo, un ruido extraño, ¿no? Y vimos una sombra, eso lo recuerdo muy bien, como que bajó al patio. Y se desplazaba, se movía en el patio. Era increíble, pero es cierto. No recuerdo muy bien en ese momento cómo desapareció, porque yo me di la vuelta para no mirarla, porque el solo hecho de mirarla me producía una sensación muy pero muy profunda de miedo, ¿no? La cuestión es que
En un momento la vela se apaga y mi mamá volvió a encenderla. Y esto pasó aproximadamente unas 3 veces. No corría viento en ese momento. Estábamos dentro de la cocina y yo no me explicaba por qué la vela se apagaba, ¿no? Luego vimos que esa sombra que yo había visto en el patio se movía por la cocina por momentos. Y ahí tengo un recuerdo muy feo porque cuando estaba hacia el lado izquierdo de la cocina, yo trataba de no mirar al patio, miro y veo a esta sombra como en uno de los rincones de la cocina y un enjambre de moscas volando cerca de ella. Recuerdo el sonido claramente, ¿sí? El sonido de este enjambre de moscas sobre esta sombra. Hasta me dio un poco de asco. La verdad que eran sensaciones como muy, pero muy feas. Caminó por la cocina, se movió unos metros y de pronto cuando venía en dirección a nosotras fue como si la luz de la vela, ¿sí?, que mi mamá había vuelto a encender, se hiciera más grande y entonces se detuvo. Yo no vi jamás algo parecido. La vela era una vela común, unas velas chicas, comunes, y una llama que puede tener 3 centímetros aproximadamente, se hizo una llama como de 10 centímetros, quizás un poco más, e iluminó mucho. Esa sombra que venía en dirección a nosotras se detuvo. Sin saber qué hacer, mi mamá comenzó otra vez a correrla, ¿sí?, a esa presencia. Y repetía que la Virgen nos protegía. Rezaba por momentos. Y de pronto aquella sombra tomó la forma de una mujer. La mujer que yo había visto afuera, cerca del pozo. Y comenzó a caminar hacia atrás, pero mirándonos fijamente a nosotras. Y salió de la cocina hacia el patio. Yo estaba muy asustada. La llama de la vela seguía grande, no disminuía. Y vi que cuando llegó al lado del pozo, comenzó a reírse, y eso lo recuerdo muy bien, porque era una risa estridente, y los perros que andaban en el camino, que andaban afuera, comenzaron a ladrar y a aullar de una manera insistente que a cualquiera que lo hubiera escuchado le hubiera generado miedo. Se reía y otra vez vimos ese destello de luz violeta que les dije al principio de la historia, saliendo del pozo. Esta aparición comenzó a gritar y a reírse. Los gritos que daban eran realmente aterradores. Yo para ese momento no paraba de llorar. Estaba muy asustada. Mi mamá trataba de tranquilizarme, me decía que me quede tranquila, que la Virgen nos protege. Me pedía que rece, pero no sé si alguna vez les ocurrió, les pasó sentir tanto miedo que uno intenta rezar y se olvida la oración. Bueno, eso me pasaba. Durante esos momentos que la vimos en el patio de la casa, escuchábamos los perros llorar de una manera muy insistente. Luego de un rato, de un momento que no fue muy largo, los perros que teníamos comenzaron a ladrar y a correr por todo el patio como si estuvieran persiguiendo, como si estuvieran siguiendo a alguien. Y yo veía una sombra que iba de un lado al otro. Se movía muy rápido por el patio. Luego de un rato ya no la vimos. Mi mamá me dijo que aprovechemos ese momento para ir a la pieza, para estar junto a mis hermanas. Yo cargué la imagen de la Virgen y mi mamá iba con la vela prendida. La luz de la vela había vuelto ya a su tamaño normal. Al día siguiente nos dimos cuenta que el perro, uno de los perros, el más viejo que teníamos nosotros, estaba lastimado en el lomo y algo horrible que recuerdo es que le faltaba uno de los ojos. Y el pozo de agua, estaba lleno de sapos muertos. Mi mamá fue a sacar agua del pozo y cuando levantó el balde, estaba lleno de sapos muertos, muchos. Además, el olor que salía de allí era insoportable. Cuando volvió mi papá, le contamos lo que había sucedido.
después de conversar con mi mamá durante un rato, se fue a hablar con una señora que era de Alberdi, y que le dio algunas cosas para que pusiera por la casa, ¿no? Estampitas, incienso, recuerdo unas cruces, y un botecito con agua bendita, que era un bote como los botes de mermelada, que tenía agua bendita, y que debía estar en la puerta de la casa, en el ingreso a la casa misma, ¿sí? Mi papá hizo todo lo que le había pedido esta mujer. Pasaron los días y esta situación no se repitió, no pasó, hasta que, no sé, nos olvidamos por un par de meses aproximadamente, y de pronto en una noche que hacía mucho calor, yo recuerdo que me dormí con la ventana abierta, que en realidad la ventana tenía una cortina y una ventanita de madera, hecha con madera, abierta hacia afuera, y por esa ventana, me desperté porque sentía mucho calor, y estaba mirando hacia afuera cuando de pronto veo que por esa ventana pasa una sombra, como si caminara, como una persona que pasó delante de la ventana, pegadito a la ventana. Como no escuché nada, me quedé callada por un instante. Pensé que mi papá se había levantado, mi mamá, era probable, ¿no? Ellos siempre se levantaban en las noches, ¿no? Sobre todo mi papá. La cuestión es que me quedé callada y vi otra vez el reflejo de esa vislumbre violeta, porque desde mi habitación se podía ver el pozo, ¿no? Y vi esa luz que salía del pozo. Y empecé a escuchar un ruido en el patio. Me levanté muy despacio y desde la puerta, cubriéndome un poco, vi que esta mujer estaba como cavando con las manos, ¿no? Junto al pozo de agua. Yo asustada comencé a llamar a mi papá, llorando y casi a gritos, pero me costó tanto que me saliera la voz, no sé cuánto tiempo demoré, pero me costó muchísimo que me saliera la voz. Pero lo llamé, cuando pude, comencé a gritarle. Estaba realmente muy, muy asustada, ¿no? La cuestión es que cuando llega mi papá a la pieza, las piezas de ellos con las nuestras estaban casi pegadas, yo directamente le señalo afuera y cuando él miró, me dijo, quédate en la cama, quédate en la cama. Recuerdo que la corría, mi papá salió al patio, yo tenía tanto miedo por él como por mí. Salió al patio y le gritaba, la corría, y tomó el frasco de agua bendita en sus manos, ¿no? Él tiraba agua bendita y comenzó a rezar mientras lo hacía, ¿no? La corría, siempre que la corría, en nombre de Dios y de la Virgen, y tiraba el agua bendita e iba rezando. De pronto desapareció. Ya para entonces estaban todos despiertos en casa, mi mamá se quedó con mis hermanas, a mí me costó muchísimo tranquilizarme y volver a dormirme, pero esa noche pasó y no volvió a ocurrir nada más. Al día siguiente les conté a mi papá sobre todo lo que había pasado, y mi papá me dijo, a ver, vamos a ver al patio, porque no se habían percatado de ese detalle, ¿no? Y encontramos a un lado del pozo, como si hubieran hecho hubieran cavado unos 20 centímetros, no sé si, no mucho más que eso, pero lo hicieron con la mano, y ese pequeño pozo estaba lleno de gusanos. Eso lo recuerdo muy bien, me dio un poco de impresión esa situación. Mi papá cavó con una pala y en ese lugar encontró un trapo con tierra muy negra. La tierra ahí donde estábamos nosotros era más bien como un color más arcilloso, más claro. Pero encontró un trapo con tierra muy, muy negra, muy oscura. Cuando mi papá lo abrió con la pala, había dentro como un pedazo, una parte de un hueso. Levantó todo con la pala, lo llevó al lado del cerco,
donde hizo una parva, juntó mucha leña, hizo un fuego y tiró todo aquello allí para quemarlo. A los días, no sé exactamente cuánto, fue nuevamente a la casa de esta señora que curaba, seguramente para el fin de semana, ¿no? Por el trabajo de mi papá. Y estando allí le contó todo lo que había sucedido y lo que él había hecho también, ¿no? Bueno, y esta señora, una curandera ya muy viejita, le dijo que era alguien que quería hacernos un daño, ¿sí? Mi papá se preguntaba quién o por qué, lo mismo que nosotras. Esta señora le dijo que alguien de la zona que quería quedarse con el terreno, que quería quedarse con nuestra propiedad. La cuestión es que por esos días mi papá recibió un par de ofertas para vender las tierras y comenzó a sospechar, por supuesto, de esas personas, ¿no? Entre ellas una familia conocida que de vez en cuando iban a casa a tomar mates. Nos quedó siempre la duda de saber quién pudo haber sido exactamente. La cuestión es que pasaron unos 7 meses aproximadamente, o más, hasta que pudimos volver a tomar el agua de aquel pozo que estaba contaminada. Nosotros vivimos allí por muchos años y aquel era el recurso que teníamos de agua, ¿no? En ese tiempo recuerdo que teníamos agua en bidones, en tachos. Cavar un pozo no era tan fácil, ¿no? Pero bueno, pasó el tiempo y pudimos volver a usar aquel pozo y gracias a Dios no volvió a suceder nada más paranormal, al menos con esa situación particularmente en casa. Me sucede muy a menudo que después de escuchar el programa me cuesta un poco dormir, no solamente por las historias que escucho en el programa, sino porque de pronto me vienen a la memoria algunas cosas que me pasaron. Me gusta mucho el programa, pero aprendí alguna vez que estas cosas realmente suceden y que pueden ser muy, muy graves. Recuerdo que una noche, hace muchos años atrás, por hoy tengo 41 años, y allá por el año 84, 85, habíamos ido con otros amigos a trepar el Cerro San Javier, pero con la intención de quedarnos allí a pasar la noche.
Éramos 5 personas. 3 mujeres y 2 varones. Para nosotros aquello iba a ser toda una aventura. Era, si no me equivoco, la primera vez que podía salir y quedarme a dormir en otro lado. Pero era algo que ya habíamos planeado desde hacía mucho tiempo. Llegaron las vacaciones y aquello era para nosotros toda una aventura. Comenzamos a subir San Javier medio tarde, como a las 3 de la tarde aproximadamente, 3 o 4 de la tarde. Como tomamos algunas de las cortadas más largas, demoramos bastante en llegar arriba. Como a las 6 de la tarde, ya estábamos en San Javier y caminando junto a la ruta, buscando un lugar para acampar. Por aquel momento, tanto la zona de las cascadas y de aquella vieja construcción abandonada que hay donde se pensaba hacer una facultad, no estaba en las condiciones que está hoy en día. No era un fin de semana, si no me equivoco era un día miércoles. No había mucha gente allá arriba. Comenzamos a caminar y a buscar un lugar propicio para quedarnos. Entramos a donde está actualmente esta construcción abandonada. Repito que es lo que sería una universidad, un edificio muy grande que está abandonado aún hoy. Llegamos allí y en ese lugar nos dispusimos a armar las carpas. Ya para ese momento había comenzado a caer la tarde y antes de que estuviera oscuro nosotros tuvimos todo preparado. Solamente teníamos una carpa, pero era bastante grande. Delante de ella y a un par de metros nada más hicimos una pequeña fogata. Estábamos muy cerca de lo que hoy es esa laguna que se puede visitar, que hay dentro de ese predio. Pero te repito, por aquel momento estaba todo muy abandonado. Pero nos gustó mucho porque estábamos completamente solos. Apenas cayó la noche, ya habíamos preparado absolutamente todo para hacer fuego y para comenzar a cocinar. Para comer era toda una aventura para nosotros. Creo que yo era el menor, si no me equivoco. Los demás tenían un par de años más que yo, nada más, amigos del barrio y las chicas también de nuestras edades. La cuestión es que nos pusimos a cocinar, nada muy elaborado, por cierto, pero estábamos disfrutando mucho de aquel momento. Y uno de los chicos sacó la guitarra y se puso a cantar. Los que estaban allí, bueno, eran Luz, María, estaba Roberto, Mari, que soy yo, y Carlos. Bueno, Carlos había llevado una guitarra y se puso a cantar. Y nosotros con él. Y así comenzaron a pasar las horas,
comenzó a pasar el tiempo y sin darnos cuenta, por supuesto, ya habíamos entrado en la madrugada. No sé si serían las 2 de la mañana aproximadamente, cuando sentimos un poco de sueño, pero no queríamos irnos a dormir. Te repito, para nosotros era aquello toda una aventura, lo habíamos planeado con mucha anticipación. La cuestión es que en un momento, cuando estábamos conversando, cuando estaban tocando la guitarra, vimos como a unos 50 metros de nosotros algo que se movió. En realidad lo que alcanzamos a ver fue nada más que una sombra, porque el lugar es muy pero muy oscuro. Solamente la luz de la noche nos permitía ver algunas formas. La cuestión es que vimos aquella sombra caminando en nuestra dirección. Caminaba lentamente o se desplazaba lentamente, por momentos se paraba y nosotros podíamos ver claramente su silueta. Caminaba un poco más y volvía a detenerse. En un momento estaba a no más de 20 metros de nosotros y comenzamos a sentir un poco de miedo, de intriga. Luego lo vimos moverse nuevamente y comenzó a caminar en dirección a donde estábamos nosotros. Nos quedamos sorprendidos, porque lo que vimos fue solamente la silueta de una persona que al pasar cerca de nosotros, a no más de 3 metros, era como si se tratara de una sombra simplemente que se desplazaba. Inmediatamente sentimos muchísimo miedo, mucho, pero mucho miedo. No supimos cómo reaccionar. Carlos nos dijo: quédese tranquilo, no pasa nada. Aumentó un poco más de leña al fuego, con eso aumentó la luz. Y cuando aumentó la luz, imagínense, en medio de aquella soledad, porque no estábamos solamente nosotros, y en medio de ese silencio, escuchamos un grito, como el grito de una mujer, y algo cayó sobre el fuego. No lo apagó, pero desparramó las ramas del fuego. Y lo extraño es que no había absolutamente nada, como si algo muy pesado hubiera caído sobre él, y no había nada. Por supuesto que nosotros gritamos asustadas, algunos nos metimos dentro de la carpa, sin saber cómo reaccionar, sin saber qué hacer. Y recuerdo que aquel fue un instante de mucha confusión. Comenzamos a sentir, comenzamos a escuchar una voz. No entendíamos lo que decía. Pero sabíamos que había alguien más, estábamos seguros. Por un momento todo se tranquilizó. Nos quedamos de cualquier manera nosotros muy atentos, mirando para todos lados. Y con mucho miedo, por supuesto. Volvimos a acomodar el fuego, volvimos a aumentar leña, y esto hizo que ardiera mucho más aún. Y por unos instantes parecía que todo había pasado. Nos quedamos los 5 sentados fuera de la carpa, muy cerca del fuego. Y en un momento sucedió algo que no voy a olvidarme nunca. La guitarra estaba dentro de la carpa y comenzó a sonar como si alguien la tocara. Una melodía extraña. Yo, que estaba de espalda a la carpa, inmediatamente me alejé, me puse del otro lado, sin alejarme de los chicos, por supuesto, y podíamos escuchar cómo sonaba la guitarra. Y podíamos ver dentro de la carpa la silueta de una persona.
podíamos verlo solamente por la luz que producía aquella fogata. Les repito, era una sombra, pero por momentos, con el fulgor de la llama, distinguíamos el brillo de sus ojos. No sé cuánto duró esto, no fue mucho, pero en aquel momento nos pareció realmente mucho tiempo. La guitarra sonaba con una melodía extraña. Entonces nos tomamos de la mano y comenzamos a rezar el Padre Nuestro. El primero que comenzó a rezar en voz alta fuerte fue Carlos. Y recuerdo que esta sombra, esta aparición, salió de la carpa como si fuera un viento muy fuerte que golpeó contra Carlos y cayó al piso. Yo recuerdo que lo sostenía de la mano y él me agarró muy fuerte para no soltarse. Yo también, pero estaba muy asustado en ese momento, muy asustada. Comencé a llorar y recuerdo que algunos aún rezaban, otros estaban asustados, lloraban igual que yo. Carlos se pudo sentar nuevamente y me miró con un rostro completamente perdido en el pavor, en el miedo. Me agarró con las dos manos y comenzó a rezar nuevamente fuerte. Recuerdo que aquella sombra caminaba alrededor de nosotros, sin acercarse. Pero cuando parábamos, cuando terminaba el Padre Nuestro, era como que se acercaba más, entonces volvíamos a rezar y seguía caminando alrededor de la carpa, alrededor nuestro. Estuvimos así por un rato, hasta que simplemente vimos que se alejaba un poco. Entonces nos metimos dentro de la carpa, nos quedamos allí rezando en voz alta y por momentos iluminábamos un poquito con unos encendedores que habíamos llevado y solamente una vela que teníamos. El fuego estaba como a 3 metros de la entrada de la carpa. Nosotros escuchábamos en el ruido de las hojas, las pisadas, como si alguien estuviera afuera. Y por momentos veíamos pasar esta sombra. Yo estaba paralizada, no sabía qué hacer, no quería moverme, mucho menos salir de la carpa. Pero cuando escuchaba el ruido detrás de nosotros en la carpa, la piel se me ponía de gallina y me corría un frío intenso por todo el cuerpo. Sabíamos que estaba allí. De pronto, sentimos y vimos que alguien tocó la carpa desde atrás, que apoyó la mano. Y por supuesto, como estas carpas son de una lona finita, de esa tela como tela de avión, vimos que la mano se formaba en la tela y de pronto comenzaba a quemarse. La tela comenzó a quemarse. Nosotros salimos muy rápido, sacamos las cosas que estaban dentro y vimos como la parte de atrás de la carpa se quemaba. Se hizo un hueco, un agujero en esa tela, como de 1 metro de diámetro, y se apagó sola. Y entonces comenzamos a sentir un perro que lloraba, que aullaba de una forma realmente que nos ponía la piel de gallina. Segundos después vimos aparecer a esta sombra nuevamente, pero esta vez venía al lado suyo un perro. Recuerdo que este animal echaba por la boca como vapor, como en esos días que hace frío y uno exhala ese mismo vapor, pero estamos hablando de que esto sucedió en verano. Este animal era grande, no exageradamente grande, tendría 1,5 metros de altura, pero metía miedo porque los sonidos que emitía
eran realmente terroríficos. Cada vez que abría la boca era como si salieran lamentos de personas dentro de él. Y esto me pone los pelos de punta hasta el día de hoy. Fue realmente terrorífico. Aquel momento más que ninguno. Mi amiga comenzó a rezar el Ave María y lo que recordaba del rosario. Y parece que aquello fue una gran protección para nosotros. Porque luego lo veíamos del lado del frente, como a unos 20 metros. Pero no se acercaban. Aún así podíamos escuchar aquellos sonidos que nos aterraban. Para todo esto, ya habían pasado varias horas y había comenzado a amanecer. Recuerdo que cuando las primeras luces del día nos llegaron a ese lugar, aquella aparición de pronto tomó la forma de una persona y junto a ese perro lo vimos perderse en la parte de atrás, que es como un pozo muy grande que hay antes de comenzar el monte. Yo me sentí muy tranquilo en ese momento y creo que todos recobramos la tranquilidad. Pero cuando nos pusimos a ver, la carpa estaba quemada por completo, la parte de atrás. Y la guitarra, las cuerdas, estaban cortadas todas, como si hubiera sido sometida a un fuego muy intenso. Incluso el diapasón de la guitarra, ¿sí?, que viene a ser el mástil, digamos, de la guitarra, también tenía marcas de como si alguien hubiera sentado sus dedos y hubieran quedado marcados allí a fuego. No sabía qué hacer, Carlos, si llevar la guitarra o dejarla allí. Pero, bueno, por fin cuando logramos acomodar todas las cosas nos fuimos y él llevó aquella guitarra. Cuando llegamos a casa contamos la experiencia, lo que nos había sucedido. Nos reunimos todos la noche siguiente en la casa de Carlos y me contó que su padre le había pedido que tire aquella guitarra, entonces la quemaron. Era la tarde, era como a las 7 de la tarde más o menos. Quemaron aquella guitarra. Y cuenta mi amigo que cuando quemaba aquella guitarra, igual su padre lo miró con una cara de sorprendido, muy, muy sorprendido, porque escuchó los mismos lamentos que nosotros habíamos escuchado estando en aquel sitio esa noche. Fueron mucho menos, por supuesto, pero se quedaron asustados. Luego de aquel día fuimos a misa todos juntos, pedimos la bendición del sacerdote. La iglesia que está por Avenida Alén, le contamos al sacerdote lo que nos había sucedido y él nos hizo una bendición especial. Aquella fue mi primera experiencia. Después de eso, nunca más volví a quedarme sola o con amigos en carpa en ningún otro sitio. Estás en la noche de los guardianes. Te cuento que te escucho siempre. Me llama mucho la atención todo lo que tiene que ver con las historias que relatan. No solo por lo paranormal, sino porque sé que ese tipo de cosas existen. De hecho, me ha tocado pasar por una situación que quiero compartir con ustedes, ¿sí? Soy de la provincia de Tucumán, tengo 38 años y esto me pasó hace algunos años atrás. Quiero contarte que, bueno, primero, antes de la situación que voy a relatarte, nunca antes me había pasado nada que yo pudiera contar o pudiera compartir, que pudiera decir, bueno, que es una experiencia paranormal, para nada. Y luego de esto, fue como si mi mente se abriera y comencé a ver que estas cosas suceden mucho más de lo que uno cree, ¿sí? Yo vivía en la zona de El Manantial,
un lugar que, bueno, en un barrio que estaba de casitas, digamos, humildes, ¿no? Pegado a un canal que pasa por la zona. Y cuando nos mudamos a vivir allí, porque yo era chica, ya escuchaba que se comentaba que había una vecina que se dedicaba a hacer trabajos, una curandera. Esta vecina vivía hacia el fondo de mi casa, es decir, que su casa, el frente de su casa, daba en la calle a una cuadra de la mía, ¿no? La vuelta, no teníamos relación con esa familia, pero escuchábamos a muchos de los vecinos hablar de esta mujer. Recuerdo que veíamos que a veces llegaba, en distintos horarios, llegaba mucha gente a su casa, y bueno, y todos decían allí que para hacer trabajos y todo lo demás. Nosotros, como éramos chicos, no le llevábamos demasiado a la punta de esas situaciones. Pero bueno, recuerdo que en el verano, exactamente del año 87, yo tendría para aquel momento unos 16, sucedió lo que voy a contarte. Veíamos con mi grupo de amigos, que éramos las chicas del barrio, los chicos que éramos 7 u 8, que sobre todo en el tiempo del verano, sucedían cosas extrañas en el barrio. Habíamos escuchado a unas vecinas que se habían quedado tomando mate a la noche, conversando, debajo de una morera, en una casa que estaba como a 4 o 5 casas de la mía, ¿no? Mamá de una de mis amigas. Se quedaron allí conversando, y cuando eran aproximadamente las 2:30 de la mañana, más o menos, y nosotros como chicos ya estábamos durmiendo, ellos dicen que escucharon un grito que les puso la piel de gallina en ese momento cuando lo escucharon, ¿no? Una risa y un grito estridente, y sintieron que algo se posó sobre la planta de mora debajo de la cual estaban ellos. Y recuerda que la mamá de mi amiga se levantó, se hizo hacia uno de los costados, mirando hacia arriba para ver qué era, y ella dice que vio un ave muy, muy grande, y bueno, deliberaban ellas conversando si se trataba de una lechuza o algo más grande, y ella decía, no es una lechuza porque es más grande, qué sé yo, y siguieron conversando, siguieron en lo suyo. Y en un momento sintieron que algo, cayó sobre la calle, y era nada más y nada menos que aquella ave que había estado un rato antes sobre la copa de la morera. Lo extraño es que la vieron caer hacia la calle, que era de tierra, por supuesto, y se quedó allí como encogida. Ninguna de las tres se quiso acercar para ver qué era, pero un momento fue como si aquello se pusiera en pie y comenzara a caminar en dirección a ellas. No tendría más de 1,5 metros, menos tal vez. Pero se asustaron, y en el momento en el que se levantaron para irse dentro, porque, bueno, no pensaron que se trataba de algo paranormal, sino más bien de un animal, vieron que aquella aparición era como un ave grande con sus plumas completamente negras, pero en vez de la cabeza o de un ave, era el rostro de una mujer, más chico de lo normal, por supuesto, pero el rostro de una mujer, y con el pelo que llegaba casi hasta el piso. Una imagen realmente impresionante. Dice que la mamá de mi amiga comenzó a gritar desesperada, llamando a su esposo, que cuando salió asustado porque pensaba que o les estaban robando o les estaban haciendo algo, vio como aquel ave, o lo que fuera, levantaba vuelo, pero ahí cerca, hacia la casa del frente, y se paraba arriba del techo de una vieja camioneta que tenían en la casa. Y allí comenzó a reírse, tal cual esas risas que nosotros escuchamos a veces, ¿no? Que conocemos o nos imaginamos de una bruja, una risa estridente, burlona, que me ponía la piel de gallina. Mi marido nos metió a las 3 dentro de la casa, y él salió con un crucifijo grande que teníamos nosotros, de madera, que estaba labrado,
y además estaba bendito, salió hacia afuera de la calle y recuerda que aquella aparición fue como si diera un grito y la vieron volar, o elevarse al menos, y bajar en mi casa. Pero después nos dimos cuenta que no había sido mi casa, sino a la casa que daba hacia el fondo, y allí vivía esta mujer que se dedicaba a hacer estos trabajos. Sonará hasta magnífico lo que digo, ¿no? Sonará hasta como fantasioso, pero son 4 personas que relatan exactamente lo mismo. En aquel verano en el que yo les cuento, exactamente yo creo que debe haber sido la primera semana del mes de febrero, nosotras nos quedamos con un grupo de amigos, nos quedamos tomando una gaseosa en la vereda, escuchando un poco de música, y a esa hora mis amigos comenzaron a irse, y entonces 2 de mis amigas iban a quedarse a dormir en mi casa. Entonces entramos a mi casa, nos fuimos hacia la galería del fondo, yo tenía una pileta, una vieja pileta de lona, hacía calor, así que nos quedamos allí. Y cuando estábamos en la pileta, comenzamos a escuchar voces hacia el fondo de la casa. Hacía bastante calor, ¿no? Comenzamos a escuchar voces y ruidos que venían desde el fondo. Y nos llamó la atención, no sé, la curiosidad tal vez de los adolescentes, que salimos de la pileta, nos pusimos la zapatilla, nos fuimos hacia el fondo, y entonces nos dimos cuenta que esos sonidos o las voces que escuchábamos provenían del fondo de la casa de esta mujer que decían que era curandera, que parecía abandonado porque los pastos estaban muy altos, en algunas oportunidades hasta llegaba a sobrepasar la tapia, y había un par de plantas en esa propiedad también, que era como si estuviera completamente abandonado. Pero en esa oportunidad nos quedamos parados junto a la tapia, tratando de escuchar o definir exactamente qué es lo que decía, y no podíamos. Entonces yo recuerdo que contra la pared del fondo habían apilados unos ladrillos que habían quedado en desuso, y entonces uno se subía a esos ladrillos y fácilmente podía ver hacia el otro lado. Y así lo hicimos, subimos las 3 en aquellas pilas de ladrillo, y con mucho cuidado nos levantamos para ver que junto a el tronco de uno de esos árboles grandes, añosos que había en la propiedad del fondo, habían 3 personas. No sería tan llamativo si no fuera porque nosotros vimos claramente que estas 3 personas estaban sentadas una enfrente del otro, y en el medio estaba lleno de velas. Yo no sé exactamente, pero unas 50 velas tal vez, formando una figura que nosotros no podíamos definir muy bien desde donde estábamos, ¿no? Y recuerdo que estaban sentadas y las 3 se movían, hacían un movimiento oscilante hacia atrás y hacia adelante, mientras hablaban, es decir, como si recitasen algo. Después mi mamá nos dijo que tal vez eso sería algún conjuro, un trabajo que estaban haciendo en ese momento, ¿no? Cuando le contamos tiempo después lo que habíamos visto. La cuestión es que en un momento las 3 se taparon bajo una tela negra, incluso las velas quedaron también bajo esta tela, pero solamente por unos momentos. Se tapaban con eso, se lo quitaban y al rato volvían a hacer lo mismo, exactamente. En un momento yo recuerdo que una de ellas comenzó con un cuchillo a hacer como un pequeño pozo junto al tronco del árbol, y cada una de ellas enterró allí o puso algo en ese pequeño pozo y lo taparon, y comenzaron a llenarlo de sebo de vela, ¿sí? Comenzaron a tirar todo el sebo de la vela, caía sobre ese lugar donde habían enterrado eso. Nosotros estábamos viendo todo desde la tapia, y sí es verdad que sentimos un poco de miedo, pero creo que fue más la curiosidad que sentimos en ese momento, ¿sí? Seguido a eso, estas mujeres, 2 de ellas volvieron a sentarse en el piso, y esta